Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al podcast de Geriatría, Gerontología y Trabajo Interdisciplinario. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Fanny Casanova Hernández. Fanny es licenciada en rehabilitación, además tiene la maestría en fisioterapia geriátrica, tiene experiencia en diferentes intervenciones en centros gerontológicos y diferentes certificaciones en terapia manual ortopédica y fisioterapia invasiva, entre otras. Pues bueno, Fanny, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos aquí muy contentos para compartir un poquito de lo que trabajamos. Bien, Fanny, pues bueno, parte de lo que quería preguntarte era eso, ¿no? Tú eres licenciada en rehabilitación, que es, digo, para la gente que nos ve y a lo mejor no tiene el background de toda la parte de fisioterapia, pues bueno, es símil con la licenciatura en fisioterapia o terapia física, Así. y luego hiciste la maestría en fisioterapia geriátrica. ¿Cómo surge tu gusto? ¿Cómo es que dices, bueno, yo quiero estudiar esta parte relacionada con el adulto mayor? Bueno, creo que no le pasa como a muchos licenciados que salen y egresan, que uno de los mayores campos o trabajo que puedes toparte al momento de la práctica profesional es el adulto mayor. Y en muchas ocasiones como que siempre está el temor de decir, ¿será que lo estoy atendiendo de modo correcto? Entonces, pues yo estaba, de hecho, estaba buscando un posgrado, estaba tratando de estudiar ahí, estaba investigando, había intentado, de hecho, iniciar un proceso en otra universidad por ahí, pero de repente veo fisioterapia geriátrica y dije, ¡ay, qué padre! En sí me atrae, dije, me llama la atención y definitivamente tengo muchos adultos mayores atendiendo como clientes y creo que sería muy padre, muy interesante poder especializarme en esta área y poder brindarles una atención mucho mejor de la que pudiera tal vez ya estarle brindando en el momento en el que estaba antes de estudiar la maestría. Y dentro de esta, digo, obviamente empiezas a estudiar la maestría, empiezas a tener cada vez más experiencia, pero ¿cuál ha sido tu principal dificultad al atender al adulto mayor? Entendemos que el adulto mayor, pues es un ser complejo, ¿no? Y que por lo mismo, la misma complejidad, por todos los diferentes aspectos, que a lo mejor hemos platicado en los diferentes programas, pero bueno, dentro de la parte biológica, fisiológica, psicológica y social, pues va adquiriendo un nivel de complejidad mayor todavía. ¿Cuál de estos ha sido lo que más se te ha complicado en este abordaje? Yo creo que algo que se me ha complicado mucho es, uno, el poco conocimiento que tiene la gente sobre cómo tratar a los adultos mayores, que sí hay cierta investigación de lo que ha ocurrido, pero al ser un grupo etario que empieza a crecer, o sea, realmente antes habían más niños y ahorita empieza a aumentar mucho más adultos mayores, como que falta más investigación. También como que los familiares a veces esperan cambios importantísimos en los avances de los adultos mayores y no comprenden de cierto modo la patología, aunque se las expliques. Como que siempre buscan como que el milagro de ver de nuevo a sus padres caminando, hablando en patologías que son crónicas degenerativas. Entonces ha sido como que un poquito complicado el ir metiéndoles o educando a los adultos, adultos familiares de los adultos mayores que, pues, cómo es el proceso patológico y qué es lo que hay que esperar o el pronóstico de cada uno de sus familiares. Ese es uno. Y también me he topado con, pues, también algunos médicos que todavía les cuesta un poquito de trabajo de soltarnos pues, los objetivos, de que podamos trabajar con lo que conocemos y de que confíen en el trabajo del fisioterapeuta, sobre todo geriátrico, que de cierto modo es una rama que apenas se está iniciando en nuestro estado y muchos médicos, geriatras, neurólogos, ortopedistas, creo que mi mayor complicación ha sido con tal vez algunos ortopedistas que como que ya tienen un ritmo de trabajo y a la hora de hacer pues la intervención de la fisioterapia les cuesta un poquito más de trabajo el dejarnos ser más independientes o guiar la parte de fisioterapia. Yo me acuerdo muy bien que en una ocasión tuve una paciente que cuando llegó lo primero que me dijo fue, mi neurólogo no quería que yo viniera, porque me dijo que el fisioterapeuta me iba a dejar peor de lo que yo ya estaba. Y era un adulto mayor, pero venía por una parálisis facial periférica, ¿no? Y yo así dije, ¿qué onda, no? Y yo ahí creo que hasta con más ganas le dedicas al paciente porque dice, le voy a demostrar al neurólogo que va a quedar bien. Y digo, Sí. la verdad es que era una paciente que estaba bastante bien, o sea, era muy poco lo que se notaba la afectación. Y desde que yo
desde que llegó le dije, pues tiene usted una parálisis facial del lado derecho, no sé qué, ¿no? Y me dijo, oye, pero no te he dicho, o sea, ¿cómo lo viste, no? Que me dijeron que ya casi no se nota. Y yo, no, pues es que estudiamos para eso, ¿no? Y desde ahí nos ganamos la confianza. ¿Tú utilizas alguna estrategia para precisamente eso, ganarte la confianza del paciente y para tener un mejor apego al tratamiento? Sí, definitivamente es algo que insisto incluso con muchos alumnos, que eduquen a los familiares. O sea, creo que hay que luchar un poquito con la creencia o la expectativa de los familiares, pero el hecho que podamos brindarles la información precisa de cada una de las patologías que podemos atender, ayuda mucho a esa esperanza. Entonces, recordarles en la retroalimentación cómo son esos procesos y qué es lo que se puede esperar de la mejoría de los adultos mayores. Así como van a haber adultos mayores que van a mejorar súper rápido, que incluso puede sorprendernos a nosotros mismos como profesionales, van a haber adultos mayores que por las características de la patología van a ser procesos muy lentos, incluso de las comorbilidades que también tengan, y pues sobre todo las crónico-degenerativas, que es como que la que más les cuesta pues a mucha gente. Que además hay varios mitos en la fisioterapia, ¿no? Yo creo que uno como fisioterapeuta va evolucionando. Y primero, digo, lo hemos platicado en este podcast, que uno de los problemas principales es que cuando el fisioterapeuta no tiene el conocimiento adecuado, fragiliza al adulto mayor, ¿no? Entonces lo trata con pincitas. Y eso luego, cuando llega una persona que tiene un poco más de experiencia, se vuelve complicado porque si tú le dices, no, pues vamos a hacer ejercicio, vamos a subirnos a una caminadora, una bicicleta, vamos a hacer eso, te dice, no, pero es que si el otro oficio me daba masajes, ¿no? Porque no, me decía que yo no podía hacer eso. Se vuelve una barrera que entre profesionales nosotros mismos nos ponemos. No sé si te ha tocado alguna experiencia así. Sí, sí, creo que es algo que se repite en muchas ocasiones. Es importantísimo que siempre tengamos el objetivo muy claro al que queremos llegar con los adultos mayores. Nuestro trabajo pues implica pues un análisis importante, no solamente de qué tanto va a avanzar una lesión, sino de cómo vamos a continuar con la funcionalidad del adulto mayor y cómo va a continuar realizando sus actividades de la vida diaria. Entonces, sí, de repente, pues muchos fisios con poca experiencia pudieran centrarse en la lesión específica del adulto mayor y se olvidan que en algún momento hay que reintegrarlos lo más pronto posible a la parte funcional, y creo que eso puede hacer muchísima diferencia cuando abordas al adulto mayor, ¿no? De que le explicas de que cuál es lo que se espera respecto a las actividades cotidianas, y ahí también pues podemos ver cómo incluso no solo el adulto mayor, sino los familiares se dan cuenta del avance que puede haber durante la fisioterapia. Sí, ese es un punto importante. Yo creo que dentro de las estrategias que podemos utilizar para el apego es si logramos llegar a X número de sesiones, el poder, ¿cómo se diría? Como demostrar los avances a través de algo, de alguna medición objetiva. Entonces aquí yo te quería preguntar, ¿qué escalas utilizas tú de manera más frecuente como para poder objetivar esos avances o qué escalas te sirven para medir para una evaluación funcional, ¿no? En general, yo sé que hay como evaluaciones muy específicas, pero pues ¿cuáles son las que más prefieres utilizar? Me gusta utilizar mucho escalas de actividades básicas de la vida diaria, como una de las más completas y que enseñamos muchísimo también en la escuela es la de Bartel. Me gusta utilizar mucho la escala de Tinetti, que nos puede también dar mucha información. Hay otra escala, pues que es un poquito tal vez más avanzada, que es la de Charlon, que habla un poquito sobre las comorbilidades del adulto mayor y de la tal vez esperanza de vida que pueda estar teniendo. Incluso estas escalas, algunas sirvieron en algún momento durante el proceso pandémico para elegir el pronóstico de la persona al que podía someterse durante el contagio de COVID. Eh, y y pues entre otras, no sé, de entre las más utilizadas van a estar la de Lovett o la de Daniels para fuerza, y pues en cuestión del adulto mayor, hay algunas escalas que tal vez no son como que las mejores o las como que más indicadas, porque al adulto mayor lo tenemos que evaluar de modo más funcional. Entonces, sí prefiero más como tipo escala perdón, eh, la de Bartel, la de Katz, que pues son más funcionales. Y para la parte cognitiva, ¿utilizas alguna escala como para poder hacer una referenciación hacia otros profesionales?
Pues, en la parte cognitiva, más que realizar alguna escala, suelo trabajar de modo, interdisciplinario con otro tipo de equipo de trabajo, y apenas como que detecto algo, o sea, sí como que hago la referencia de modo directo. Entonces, bueno, entre las conocidas podríamos estar la de Feuerstein, pero te digo, esa es como que el déficit o la posibilidad de que estuviera presentando alguna condición de deterioro cognitivo el adulto mayor. O sea, sí prefiero referenciarlo de modo directo, alguien que tenga pues la especialidad o que pueda detectar mucho mejor esta parte. Sí, platicábamos en uno de los capítulos con el maestro Tufik, que bueno, lo conoces igual por la Sí, escuela, sí. este, y él hacía referencia, por ejemplo, al MOCA test, en el caso de la parte cognitiva, o al mini mental test, pero resaltaba mucho que la realidad es que mucho es escuchar al paciente, ¿no? Entonces, oír sus demandas, oírlo durante la terapia, porque él te va a decir o te va a dar la pauta de que se me olvidan cosas, o siento que me cuesta trabajo hacer estos procesos, ¿no? Entonces, de ahí surge, a lo mejor no es una escala y no es algo que nos pueda decir, señalar el momento en el que tenemos que referenciar, pero bueno, nos abre una alerta, ¿no? Nos da red Claro. flags que nos pueden hacer derivar. Y en este caso ¿cómo se llama? Del trabajo interdisciplinario que nos mencionas, ¿cómo te ha ido con eso? Por ejemplo, en la cuestión nutricional, ¿qué te has encontrado de barreras, por ejemplo? No hablando tal vez de los nutriólogos con los que puedas trabajar, sino del propio adulto mayor. ¿Cuáles son las primeras barreras que él pone en esta parte nutricional? Wow, pues de la parte nutricional voy a encontrar dos barreras. Uno, que realmente la familia pues quiera hacer la intervención multidisciplinaria, esa es una. Y en el momento que sí se puede hacer esa intervención multidisciplinaria, definitivamente algo que da muchísimo trabajo en los adultos mayores son los hábitos que ya acarrean o que han acarreado a lo largo de su vida y que en determinado momento se intentan mejorar. O sea, tal vez no cambiar de modo pues tan directo o complicado, sino que pues intentar modificarlo para que mejore al fin y al cabo todas las condiciones nutricionales que está teniendo. Es más como que el hecho de que por mucho tiempo se alimentaron de determinada manera y quieren seguir haciéndolo. Ahorita se me viene a la mente una clientita que es diabética, hipertensa, o sea, tiene muchísimas comorbilidades, pero toda su vida cocinaba tan bien y hacía un montón de postres que hoy en día siempre dice, quiero comer pastel y quiero comer pan. Entonces, por más que se ha querido modificar la parte nutricional, pues ella sigue teniendo pues ese deseo de seguir alimentándose con estos alimentos que no son muy nutritivos y que no son nada bueno para ella, pero pues todo el tiempo como que anda pidiendo y dice, "Ah, hoy me siento mal, dice, necesito una rebanada de pastel de chocolate, me dice, ¿no? Y como ya empieza a tener cierto deterioro cognitivo, pues entonces como que piensa que ya se lo comió y le digo, ¿qué tal estuvo? No, pues es delicioso, me dice. Pero pues sí nos cuesta un poquito de trabajo el hecho pues de cambiar los hábitos y de decirles que no debe comer tanto pastel. Y en este caso pues sí es un poquito fácil por la condición cognitiva de poder cambiarle el chip y decirles que se lo comió hace rato, ¿no? Pero sí es difícil y cuando de repente le dan sus verduritas, dice, es que yo no soy conejo, dice, y sí, se van dando ciertas situaciones que pueden ser chistosas, pero para el adulto mayor son muy impactantes porque se nota de repente, incluso en la parte emocional, lo puedes ver triste y decir, no me quieren dar de comer, no sé por qué son así mis hijas. Entonces, es muy complicado el hecho de querer cambiar mucho la rutina de alimentación del adulto mayor. Sí, bueno, y luego se asocia directamente esa alimentación con problemas metabólicos, con debilidad muscular y demás, ¿no? Evidentemente también uno de los factores es que sabemos que las papilas gustativas, las primeras que se pierden son los sabores salados, entonces van prefiriendo comer cosas más dulces, ¿no? Que normalmente tienen una mayor carga calórica, más grasas y demás, ¿no? Entonces, pues sí se vuelve un factor de riesgo. Dentro de este aspecto, ¿qué tanto tú te involucras cuando pones a hacer a un ejercicio a un adulto mayor? En saber cómo es su alimentación, la cantidad de proteína que consume. O sea, ¿te involucras mucho o prefieres decirle, mira, velo con el nutriólogo y que también es válido, ¿no? Pues ese es parte del trabajo interdisciplinario.
No, sí suelo involucrarme porque realmente afecta muchísimo el cómo el adulto mayor va a responder durante el tratamiento, la intervención. Me gusta trabajar, sí, mucho de modo directo con el nutriólogo, sobre todo cuando estamos buscando potenciar fuerza de un adulto mayor. Bueno, alguien que tiene el pronóstico bueno respecto a eso, sí me gusta, y me gusta como que darle seguimiento y motivarlos. Digo, tal vez no soy la persona como que se alimente mucho mejor, pero sí trato de darle seguimiento a lo que el nutriólogo establezca y en algún caso, si, en dado caso, si tiene alguna duda respecto a algo que el nutriólogo le haya dicho, o sea, como que poder orientarlo un poquito haciendo referencia pues a eso, ¿no? Y creo que la idea es poder crear personas que puedan alimentarse de modo correcto sin pensar que es como que obligación sin, o decir, es que esto es mi dieta y pues voy a esperar que cambie ciertas situaciones de mi cuerpo para que luego deje de hacer dieta y continúe con mi alimentación anterior, ¿no? Entonces creo que la idea es cambiar el chip y empezar a alimentarnos de modo correcto, no siendo tal vez tan estrictos en algunas situaciones. Claro, lo mismo que buscamos en la fisioterapia, ¿no? Enseñar el movimiento y que el paciente pueda trabajar de manera autónoma, que no se vuelva dependiente de nosotros. Entonces, lo mismo creo que buscan las diferentes especialidades, Así ¿no? O es. sea, enseñar cómo alimentarse de la mejor forma. Sin embargo, pues también hay procesos patológicos que a lo mejor sí requieren un acompañamiento más cercano, ¿no? Como es en el caso de los pacientes con diabetes, hipertensión, Así es. dislipidemias o inclusive con sarcopenia, ¿no? Porque se asocia muchísimo. Yo tuve un paciente igual, que su médico, no era internista, era un anestesiólogo, no sé por qué, le recomendó no comer huevo, porque, ¿cómo se llama? Que porque había proteína en sangre. Y dices, no, pues córrele a un geriatra porque él te va a poder orientar mejor. O sea, hay procesos de sarcopenia que está haciendo que haya proteína en sangre, ¿no? Entonces se vuelve cada vez más complicado. En ese caso, tus pacientes con sarcopenia, ¿cómo trabajas con ellos? Los objetivos que se van marcando, los trabajas semanalmente, mensualmente. Cuéntanos un poquito de cuál es el abordaje con ese tipo de pacientes. Adultos mayores con sarcopenia importante, suelo trabajarlos en un periodo de 2 veces a la semana. Puede ser diferente. Digo, al fin y al cabo, el hecho de haber estudiado la licenciatura en rehabilitación me hace poder abordar un poquito sobre también terapia ocupacional o la parte funcional. Entonces, no todo va enfocado como a ejercicio, sino que sí trato de ser un poquito más, un poquito más generalizada en todas las funciones del adulto mayor. Y sí, no sé, de repente tenemos que practicar que tiene que ir al baño o se le ponen tareas incluso de actividades de ocio y tiempo libre, estímulo cognitivo o algo así. O sea, sí podemos trabajar tal vez un poquito más respecto a esto, pero sí, es como que un trabajo un poquito más generalizado. Y abordas con ejercicios de fuerza, digo, sí, entiendo esa parte de ver De como la la parte. totalidad, ¿no? Y la parte de la funcionalidad y la terapia ocupacional, pero sí los pones a hacer ejercicio de fuerza, con pesas y demás. Sí, se los pongo a hacer ejercicio con fuerza. De hecho, suelo como que dividirlos. Digo, el tiempo mínimo o la recomendación mínima de abordaje son 2 veces a la semana y en ese tiempo pues sí trato como que trabajar diferentes grupos musculares dependiendo de cómo la persona se vaya sintiendo. Hay que evaluar muy bien si el adulto es mayor, es muy frágil, porque si es muy frágil, entonces a veces no puede tolerar una carga de ejercicio importante. Entonces ahí como que se dosifica muy tranquilo, lento, y sí, o a veces es muy corto el periodo de ejercicio, entonces la potencia que se le va a dar, pero sí suelo trabajar con pesas, ligas. Que ese es otro tema importante, ¿no? Digo, tomando lo anterior de las pesas, para mí es un momento que se vuelve como muy especial cuando le dices al adulto mayor, bueno, ya compró usted su pesa de 1, de 3 y de 5 libras, lo que sigue es que compre una mancuerna de las que le va a agregar más peso, ¿no? O sea, porque sí hemos tenido pacientes que van evolucionando y obviamente con mucho tiempo, meses, años, pues van requiriendo cargas mayores de peso, ¿no? Entonces, no sé, para mí se siente como muy bonito cuando llegan y ya compraron su cajita de pesas, pues, de mancuernas para poder hacer sus ejercicios, ¿no? Y, y con respecto a lo otro que mencionabas, yo creo que se vuelve como
muy importante el hecho de que el seguimiento que se le da al adulto mayor, pues bueno, sea variable, dependiendo de las necesidades que tienen. Pero en la fisioterapia sí teníamos como muchos mitos con respecto al ejercicio y el dolor, ¿no? O sea, era así como que eh, dosificamos también el ejercicio, que al adulto mayor, que al paciente en general no le debe doler que haga ejercicio. Y dices, o sea, sí entiendo los principios de dosificar muy bien, pero hay adultos mayores que no se han movido en 70, 80 años, entonces el hecho de que empecemos a mover estructuras que no se han movido en mucho tiempo va a generar una molestia y creo que es muy importante decirles, ¿no? O sea, señor, o sea, usted tiene 50 años sin hacer nada de ejercicio, definitivamente va a haber alguna molestia, pero voy a estar ahí para tratarle, ¿no? Entonces, digo, precisamente mencionábamos al principio que te has certificado en terapia manual y en técnicas invasivas. ¿Cómo conjugas estas certificaciones como respuesta a los efectos que te puede dar el ejercicio, por ejemplo? Bueno, ahora que mencionas esto, una de las mancuernas que he hecho con el trabajo interdisciplinario es con los enfermeros, que suelen estar muchísimo tiempo con el adulto mayor. Puede ser un enfermero, un gerontólogo, alguien que se encargue de acompañar al adulto mayor todo el día. Con ellos he tenido como que el resultado de la fisioterapia ha sido mucho mejor. O sea, realmente ves que el avance suele verse, notarse mucho más rápido porque pues con ellos les voy diciendo, no, vamos a trabajar, yo solo voy a venir 2 veces a la semana y te voy a dejar ejercicios que vamos a estar trabajando así, o algunas pequeñas actividades. Y cuando yo regrese, me van a decir si tuvo alguna molestia, si hay alguna modificación, trabajamos otros ejercicios, aumentamos la dosificación. Entonces, me parece que con ellos ha sido como que algo interesante. Y uno de los, definitivamente, la terapia manual en adulto mayor ha sido pues bastante exitosa. A ellos les gusta ese proceso. Hay que modificar a veces las tomas, el modo como vas a moverte, porque muchos adultos mayores ya tienen su piel muy sensible y entonces en cualquier momento con una movilización con muchísima fuerza pudieras generarle ahí un moretón, alguna lesión. Entonces sí hay que saber cómo manejar, poner las manos, incluso los momentos de la presión que se ejerce sobre la piel, pero suele tener muchísimo beneficio, o sea, sí se nota la diferencia y esas molestias que comentabas que se dan generalmente por iniciar la actividad, porque a veces tenemos adultos mayores que estuvieron encamados por mucho tiempo o hacer o iniciar alguna rutina de ejercicio en aquellos que fueron sedentarios por mucho tiempo, sí les ayuda un montón. No suelo hacer terapia invasiva con ellos tan seguido. De hecho, es muy raro que yo, no sé, elija hacer algo específico, invasivo en el adulto mayor, porque sí suelen ser un poco más sensibles. Sin embargo, sin la necesidad de esa terapia invasiva, a la terapia manual pueden responder mucho mejor sin necesidad de eso. Al fin y al cabo estamos hablando ya de músculos con sarcopenia, músculos debilitados, que sí responden bastante bien ante esto. Eh, y, y que el adulto mayor se siente pues bien, o sea, cómodo y te lo refiere. Sí, yo creo que eso es un punto importante. No sé si has visto, y a ver si no te meto en un lío, ¿no? Pero voy a querer tu opinión con esto. En España hay como un pleito grande entre el fisioterapeuta y el cultor físico, ¿no? Eh, el cultor físico dice que él debe hacer el ejercicio en adultos mayores y en pacientes con patologías. El fisioterapeuta dice que él lo debería de hacer. La realidad es que la OMS marca que el ejercicio terapéutico es una de las herramientas del fisioterapeuta. Sin embargo, yo sí estoy a favor de que el cultor físico aborde a estos pacientes con diferentes patologías. ¿Por qué? Porque no hay suficientes fisioterapeutas que prescriban ejercicio al 100% y que se avienten a trabajar con los pacientes de esa forma, ¿no? Este, pero definitivamente ahí quedamos un poco cortos con un poco lo que se pudiera realizar del abordaje, porque no tienen estas herramientas de la terapia manual y demás. Pero no sé cuál es tu opinión con respecto a esto. ¿Estarías a favor? ¿Estarías en contra? Yo pudiera estar a favor, sobre todo ahorita que se están ofertando muchas más carreras que empiezan a ser más afines, que empiezan a estudiar mucho más todo el beneficio del ejercicio en diferentes edades. Y creo que también ellos van a ir teniendo la oportunidad de irse especializando y de poder, no sé, dominar ciertas ramas. Entonces, sí estoy a favor. Creo que podemos trabajar mucho más de modo en conjunto, sobre todo cuando el adulto mayor llega a ser un poco más independiente. Entonces, por ejemplo, me toca
que termino como que el abordaje, se va el dolor, ya es más fuerte, ya es más funcional en sus actividades cotidianas, pero como que sí trato de sembrarles el chip de que tienen que seguir haciendo ejercicio. Y sé que con este tipo de clientito no voy a poder darle un seguimiento porque al fin y al cabo tengo que abrir como que la oportunidad de que otras personas puedan pues mejorar tal vez el dolor o la molestia que estaban teniendo de alguna patología. Y suelo como que decirles, traten de hacer ejercicio, algunos que pueden adaptarse a algún gimnasio logran ir. Hay poquitos gimnasios, tal vez aquí en Yucatán, que pueden abordar diferentes situaciones de los adultos mayores. Tengo que investigar, de hecho, algunos que por ahí algunos doctores han ido recomendando. Entonces, pero sí creo que podemos trabajar de modo interdisciplinario y creo que ellos también pudieran apoyarnos en este aspecto. Sí, pero también considero que tal vez de modo inicial, cuando el adulto mayor está pues muy sensible, tal vez está todavía muy limitado, pues así nosotros tenemos que asumir esa parte. Sí, esta primera fase, ¿no? Bien, El abordar al paciente y controlarlo, por así decir, enseñarle, y pues de ahí en fuera, pues se le puede dar la batuta al cultor físico, ¿no? así es. Sí, me parece que sí es muy importante. Digo, lo supuse que así ibas a pensar, por lo que me mencionabas de los enfermeros, ¿no? Y la verdad es que a mí me ha funcionado muy bien también eso, ¿no? El hecho de hasta capacitar gente y decirle, mira, es que vas a ayudar a hacer ese ejercicio así, así y así, porque yo no lo puedo ver diario, o sea, no tengo el tiempo, no tenemos el recurso probablemente también, ya están pagando un cuidador Así 24 es. horas, ya están pagando, entonces se entiende que no, o sea, digo, a pesar de que las guías nos digan una cosa, las guías hablan de situaciones utópicas, ¿no? En la cual lo va a ver el fisioterapeuta, el psicólogo, el nutriólogo, el internista, el geriatra, el psiquiatra, o sea, y no siempre se puede, ¿no? La verdad es que eso muchas veces tienen que decidir o le pago al fisio o le voy a pagar a X persona y también se vuelve un tema sumamente importante esa parte económica, ¿no? Así es. Sí, definitivamente. Sí es algo importante para ellos. Y pues bueno, Fanny, un poquito para ir cerrando la plática, te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos. ¿Por qué llama más la atención otras áreas y no la fisioterapia o no la geriatría en general? Te contaba un Ah, poquito que el objetivo del podcast es dar a conocer esta área y que la verdad es que, por ejemplo, hemos hecho comparación y si tú preguntas, bueno, ¿qué quieres estudiar? ¿Fisioterapia deportiva o el área pediátrica o el área geriátrica? Muchas veces nos quedamos hasta atrás, ¿no? Y los que nos gusta esa área, pues hasta sientes como un dolorcito por ahí. Pero ¿por qué sí. crees tú que se da eso? Yo creo que porque creen que es difícil atender a un adulto mayor y creo que piensan que tal vez, no puedo decir que no merece la pena, porque lo merece un montón y la verdad es que es un área hermosa, o sea, te puede llenar de muchísimas satisfacciones y creo que más que cualquier otra, o sea, sí porque nos gusta, ¿no? Pero sí creo que incluso tal vez en algún momento de mi vida profesional me sucedió, ¿no? De que no queríamos atender a los adultos mayores porque parecía que su proceso de mejoría era muy tardado. Pero cuando empiezas a estudiar y adentrarte y tienes las herramientas correctas para poder atenderlo, te das cuenta que no es así. O sea, simplemente tal vez te faltaba especializarte, pero yo considero que es eso, que creen que es muy tardado, que es difícil o que es imposible, porque sí se puede dar ese pensamiento. Pero definitivamente es un área hermosa, un área que nos ayuda a crecer incluso como personas, nos puede llenar de muchísimas satisfacciones y el hecho de ver, incluso en esos malos pronósticos donde el adulto mayor tal vez en algún momento de su vida estuvo encamado, no sé, 7 meses sin tener conocimiento de lo que pasaba en su entorno y de repente de un momento a otro como que regresa a este mundo y te dice, quiero que me ayudes a caminar y ya voy a hacer todo lo que sea necesario para que yo vuelva a disfrutar de la vida y verlo hacerlo en un periodo de abordaje, o sea, la verdad es que nos llena muchísimo de satisfacción y es algo que pues que no te lo llena pues nada, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de esta carrera, de esta parte, de esta especialidad. Sí, se pierden de mucho. La verdad es que las historias que te cuentan, las pláticas con los adultos mayores, o sea, ¿qué te va a contar de eso un niño, no? ¿Es cierto? La comparación con la... No, la verdad es que hay para todo, ¿no? Y Definitivamente. yo creo que sí está padre, pero bueno, evidentemente lo vemos con ojos de amor, ¿no? Esta área. Sí, sí.
Y bueno, de último, igual te quería preguntar, ¿cómo ves la pandemia? Digo, aparentemente vamos saliendo de ahí. ¿Qué repercusiones le dejó a tus pacientes? ¿Qué vino a complicarte como terapeuta? Bueno, tal vez inicialmente, pues todos tenían miedo porque al fin y al cabo los adultos mayores fueron un importante, un riesgo para adquirir COVID. Muchos clientitos fallecieron, o sea, creo que eso fue algo pues complicado, un poquito doloroso, pero pues otros que habían así totalmente dicho, Fanny, vamos a esperar a ver que termine la pandemia y regresa. O sea, a los poquitos meses, a las poquitas semanas me decían, Fanny, necesito que regreses porque mi papá está peor, lo veo más débil, está así. Y entonces me toca durante pues el tiempo, tal vez incluso en momentos fuertes de la pandemia, poder retornar con todos los cuidados que se pudieran. Afortunadamente nunca tuve ningún contratiempo con ellos. Incluso en algún momento de la pandemia tuve COVID y así como que en los primeros síntomas, pues estaba atendiendo clientes y afortunadamente ninguno de ellos presentó ningún síntoma, eso estuvimos monitoreando, pero creo que eso, ¿no? Que podemos continuar con nuestro trabajo y que fue una fase que demuestra la importancia de la fisioterapia en la vida de los adultos mayores. Entonces, enseguida ves cómo normalizan esas condiciones que habían empezado a deteriorarse, sobre todo en adultos mayores, con esas condiciones degenerativas que pues de repente pues cada vez van un poquito en declive y pues aprendimos, ¿no? Cómo a sobrellevar estas situaciones. Muchísimos otros, o sea, pasaron sin ningún problema por el virus. Y creo que entre el aprendizaje está en que pues no necesariamente tenías que ser un adulto mayor para estar en riesgo. Simplemente había que cuidarse y teníamos que estar pues totalmente todos con las pilas para seguir con nuestro trabajo y seguir con los objetivos que podría generar la fisioterapia. ¿Te tocó alguno que no se quisiera vacunar? No, Fíjate que a mí sí me no tocaba me tocó, y cada no me tocó. sesión era hacía un intento de mi parte de que hay que vacunarnos, no sé qué, y ya les iba contando los beneficios de la vacuna, cuando ni siquiera había vacunas en México, ¿ah? O sea, todavía estaban empezando. Y te decían, no, es que me dijo un doctor que no lo hiciera porque no sé qué, y es experimental, y yo, no, hay que hacerlo. Entonces, Sí, sí, no me tocó de modo directo que alguien no quisiera vacunarse. Me tocó hijos que no quisieron vacunar a sus papás y que tampoco ellos se vacunaron. Y ese sí fue como que, pues, un poquito de, pues, respetar también esas decisiones. Igual ahí tratando de meterles ahí la espinita de que, pues, vacúnense, no sé qué. Yo ya tengo mis tres y no me pasó nada, ¿no? Así como que y al contrario, ¿no? El ver que mucha gente que tal vez era un factor de riesgo importantísimo, después de haberse vacunado, a pesar de haber contraído el virus, después súper tranquilo. Entonces, creo que es una de los modos de decir que la vacuna funciona, que fue algo maravilloso incluso para, sobre todo para este grupo etario, que era uno de los principales edades de factor de riesgo y que pues siguen aquí y ya se sienten un poco más tranquilos de poder visitar a sus familiares y tener contacto con la gente que quieren. sí, reencontrarse fue un punto Sí, importante, ¿no? así Pues bueno, es. Fanny, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tus aportaciones. Vamos a dejarles en los comentarios tus redes sociales por si te quieren seguir. Pues bueno, pues muchas gracias. No, muchas gracias por invitarme. Creo que pues esto también nos ayuda a seguir creciendo y nos motiva a seguir aprendiendo para poder compartir pues lo poco o mucho que podemos saber de algún tema. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron. Si les gustó este capítulo, denle me gusta, comenten, suscríbanse, compártanlo, nos sirve para seguir creciendo. Gracias.